pero hoy solamente vamos a leer un versículo. Ahí es donde vamos a estar basando nuestro mensaje, el mensaje de hoy. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo lee conmigo, por favor? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. El tema que quiero compartir hoy tenemos por cierto, es primer domingo ya de marzo, ya 2 meses se han ido, y como hoy, pues en cierta manera tenemos la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues quiero hablar un tema relacionado a lo que al final vamos a estar tomando la Santa Comunión, y este tema es: por la sangre de Jesús nos hemos acercado a Dios. Amén. Amén. Por la sangre de Jesús nos hemos acercado a Dios. Es muy importante entender esto porque, mire, hoy en día la cercanía a personas puede ser de beneficio, pero también puede ser no bueno. Hay cosas buenas y cosas malas de las compañías que usted y yo tenemos. Y la cercanía que tengamos a ellas va a depender mucho nuestro beneficio o también nuestra caída, podemos decir. Porque hay malas compañías que destruyen familias, que destruyen matrimonios, que destruyen familias, que destruyen personas. Entonces, qué hermoso es saber que entre más cerca estamos de gente buena, vamos a ser más bendecidos. ¿Sabía usted eso? Vamos a ser más beneficiados. Entre más lejos que estemos de ella, pues se sucede lo contrario. Ahora, por culpa del pecado, el ser humano no está cerca de Dios. Por culpa del pecado, el ser humano se ha alejado de Dios. Hay una pared intermedia que no permite que el ser humano se acerque a Dios. Y esa pared en sí fue puesta desde el inicio, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. ¿Se acuerda que en el paraíso ellos disfrutaban de la comunión con Dios, lo más importante, y todos los beneficios que traía ese lugar casi celestial? Estaba en la tierra, pero en un lugar celestial porque Dios lo creó. Cuando ellos desobedecen y pecan, fueron expulsados de este paraíso. Y dice que Dios puso un ángel que cuidara la puerta para que no entraran más al paraíso. Y el árbol de la vida, que si tomaban de él, si comían de él, iban a vivir para siempre, puso una espada que se estaba circulando todo el tiempo para que el ser humano no comiese del árbol de la vida. Fue expulsado del huerto del Edén, fue expulsado del paraíso por culpa del pecado. Y es el mismo pecado que hoy en día mucha gente está separada de Dios. Pero las buenas noticias, que es el Evangelio, es que gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada, ahora el ser humano que es rociada con esa sangre tiene la bendición, la oportunidad, el privilegio de poder acercarse a Dios. Amén. Esa es la bendición que tenemos. Esas son las buenas noticias que nosotros debemos siempre tener en mente, en nuestro corazón. Son las buenas noticias que tenemos que compartir con la gente. Hoy, mientras caminaba, vino a mi mente, miré un carro ahí que decía, ya ve que las placas, ¿verdad? Las placas, cuando usted compra un carro, si compró su Toyota en Riverside, alrededor de su placa dice Toyota of Riverside. Y ahí dice el número, pues haciendo propaganda de eso. Yo en sí no me gusta andar promoviendo y creo que a mis carros les quité todo y me dejé la placa.
Pero hoy me vino a la mente, ¿por qué no usamos las placas también para evangelizar? Para dar un mensaje cristiano. Entonces, yo me acuerdo antes que en una librería cristiana yo conseguí una plaquita. ¿Sabe cuándo es una placa? Es el frame, el cuadrito alrededor de la placa. Que decía, dice, no Jesus, no peace. No Jesus, you have peace. O sea, no conoce a Jesús, no hay paz. Conoce a Jesús y tendrás paz. Pero hoy tenemos la ventaja por la tecnología que Amazon creo que casi tiene de todo. ¿Sabía que Amazon ya está promoviendo para una farmacéutica? Para usted con ellos pedir la receta y mandárselas a casa. Primero los utensilios, después tienen también comida. Ahora ya quieren, o sea, ese es un monstruo que está creciendo y creciendo. Pero a veces nos beneficiamos porque pues ahí podemos encontrar casi todo. Entonces le puse frames para las placas de los carros. Y ahí, ¡pum!, me salió los frames. Y le dije, no, quiero algo de Jesús. Y me sale una que decía en inglés, Jesús es el Salvador. Jesus is the Savior. Y abajo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Wow, en inglés, there is power in the name of Jesus. Y ese me lo voy a comprar. Y lo voy a poner en mis carros. Pero, ahí está el pero, de aquí en adelante cuando yo ponga ese cuadro, ese frame en mi carro, tengo que portarme bien cuando manejo. Nada de meterse en los carros, nada de andar pitando de lado al otro, nada de hacer señas ni nada de eso. Porque si no voy a avergonzar el nombre de Jesús. Porque van a ver que digo que Jesús es Salvador y yo haciendo cosas ilegales. Van a decir, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿No le ha pasado a usted cuando uno anda haciendo sus cosas y trae un sticker cristiano y dice, ¿y ese que es cristiano? Entonces, por eso muchos no le ponen nada a los carros porque no quieren ese compromiso, pero tenemos que hacerlo. Porque de esa manera, cualquier gente que viene detrás de usted, yo soy muy observador, yo voy y veo las placas, yo leo todo lo que traen los carros, hay unos buenos y otros malos. Me acuerdo allá en el rancho había uno que tenía uno que decía, todo lo que me desees a mí, que Dios te lo pague al doble, en la placa, en ese cuadro. Digo, interesante, ¿no? El asunto es que tenemos que anunciar que a través de Cristo la gente puede ser salva. Porque mire, Jesús es el Salvador. Amén. Y su nombre es poderoso. Amén. Y su sangre es tan especial, eterna, maravillosa, que limpia todo pecado. Amén. Y gracias a esa sangre eterna, infinita, maravillosa, perfecta y poderosa, nos hemos acercado a Dios. Amén. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar estas escrituras en Efesios. En sí vamos a estar viendo dos versículos que nos presentan, en primer lugar, la vida sin Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 11 al 12, nos enseña que nos hace recordando la antigua posición. La primera parte del versículo nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. O sea, el pasado se debe de recordar con el fin de dar gracias a Dios de donde Él nos sacó. No para lamentarse, no para hacer algo negativo, destructivo, sino beneficioso. Ahora, acuérdese usted, mi hermano, mi hermana. Acuérdese, antes sin Cristo usted estaba, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo vivía? Algunos de nosotros éramos orgullosos, bueno, un poco más. Éramos mentirosos, éramos borrachos, drogadictos. Ayúdeme, porque pues yo se me acaba, como yo casi no supe nada de eso. ¿Qué más? Mujeriegos. ¿Qué más? Envidiosos. Malgenudos, iracundos, mal hablados. Hoy en día la gente habla mal palabras
o dice una mala palabra, oh, excuse me my French. Ay, sí, cómo no. ¿Sí los han oído? Llega un muchacho y se dice una mala palabra, dice, oh, disculpe mi francés. Sí, francés te voy a dar con el palo, a ver si con el... trae el báculo ahí, esta oveja descarriada. Excuse me my French. ¿Sí han leído eso? ¿No? Yo lo oí con ese muchacho. Así, se dice una, oh, disculpe mi francés, me dice muy calma por hacer una mala palabra. Y no sé lo que estaba viendo algo de deportes y un basquetbolista dijo unas palabras y una mala palabra y dice, oh, excuse me my French. Y ya pues dicen, no. ¿Qué más éramos? Franceses, ¿no? ¿Qué más éramos? Viciosos. ¿Qué más éramos? Envidiosos. Glotones. El espíritu de glotonería. Porque comer mucho no es malo. Malo es cuando entra la glotonería. ¿Qué más? Infieles. Bueno, mujeriegos infieles, ¿ya? ¿Qué más? No, tanto así. El hecho de que usted lo diga no significa que usted lo era. Y si lo era, no hay problema. Ya Cristo lo rescató, Cristo lo hizo libre. Ahora usted y yo somos santos. Amén. Usted y yo somos santos. Amén. Amén. Bueno, que sigamos porque no quiero detener mucho allí. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, sigue diciendo, en otro tiempo éramos gentiles, el desprecio del pueblo de Dios, aún de Dios mismo. Porque mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Los gentiles en cuanto a la carne. Éramos gentiles. Y no crea que éramos, palabra gentil se oye bonita, como de gentileza, pero no tiene nada que ver con gentileza. Gentil significa alguien que no es judío. Para el judío solamente hay dos razas. Ellos, los judíos, y los gentiles. ¿Y cómo se referían a los gentiles? Como perros. No solo los samaritanos, también los gentiles eran como perros, como burros, se nos decía también. O sea, había muchas, la palabra gentil en la boca del judío era despreciativa, era humillante para el gentil. Y también delante de Dios, ser gentil no se separaba de la misericordia, de la gracia, del pacto, de las promesas de Dios, que solamente Israel acobijaba, que solamente Israel tenía. Por lo tanto, acuérdense que eran gentiles. Y por ser gentiles, usted y yo, todo eso que mencionamos, éramos nosotros. ¿Qué dijimos? Borrachos, infieles, mentirosos, maldicientes, orgullosos, envidiosos, codiciosos, avariciosos, malagradecidos, y mi esposa dice etcétera, 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 etcétera. De todo lo demás. Ese era en otro tiempo. Ahora, pertenecíamos también a lo que se llama la incircuncisión, la banda de los pervertidos. Dice el versículo, sigue la final del versículo 11. Eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la cara. Esa era la diferencia entre un gentil y un judío. Una marca llamada circuncisión que se aplicaba en el prepucio del hombre. Se aplicaba. Era lo que distinguía a un varón judío de un gentil. Por eso cuando los nazis persiguieron a los judíos, ¿sabe cómo sabían que era judío? Les hacían que los varones, no importa la edad, se bajaran el pantalón y les enseñaran, y ahí se daban cuenta si era judío. Porque habían nacido en Polonia, habían nacido estos judíos en la misma Alemania, en otros lugares, hablaban su idioma, parecían como ellos, pero no sabían hasta que les bajaban el pantalón y ahí se daban cuenta si eran judíos o no. Eso es lo que los distinguía. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
La circuncisión era una señal de un pacto que Dios hizo con ellos para escogerlos como nación santa, consagrada, especial de Él. Eso era lo que señalaba la circuncisión. Y todos aquellos que no eran circuncidados eran considerados como sucios, como pervertidos, como pecadores y en una desgracia total. Eso éramos nosotros, incircuncisos. ¿Se acuerda cuando David escucha a ese paladín, a ese gigante desafiar a Dios y a su ejército terrenal? ¿Qué hizo David? ¿Quién es ese? Incircunciso, ese pervertido, ese gentil para desafiar a los escuadrones del Dios de Israel. ¿Se acuerda de esa parte del joven David? Eso era. Y por lo tanto el judío se sentía superior por esa señal de la circuncisión hecha a mano. Nosotros no éramos parte de ese, por eso pertenecíamos a la circuncisión, y mire que interesante, la banda de los pervertidos. Porque sea como sea, el judío, por la ley de Dios que tenían, se portaban mejor que los gentiles. Porque el judío, después de lo que sufrieron, de tanto sufrimiento, tanto castigo, de la último que fue la deportación de Babilonia, aprendieron a someterse a los 10 mandamientos. Por eso ellos cumplían a lo máximo que podían los 10 mandamientos. Por eso se distinguían como santos ellos y nosotros como pervertidos pecadores. Esa era la situación. Ahora, no termina ahí. Lo peor de todo, aparte de ser gentil y circunciso, lo peor de todo era estar sin Cristo. Pero la situación peor no era ser gentiles y incircuncisos, sino el estar sin Cristo. Dice el versículo 12, la primera parte: en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo. Ahora, ¿cómo era esta situación, estar sin Cristo? Nos sigue diciendo, esta situación nos tenía alejado de la ciudadanía de Israel espiritual y ajenos a las promesas de Dios. Es el versículo 12, la segunda parte: alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren qué interesante, dos cosas aquí: alejados y ajenos. ¿Alejados de qué? De una ciudadanía de Israel. Segundo, ¿ajenos a qué? A los pactos, no un solo un pacto, es plural, varios pactos que Dios había prometido. Pero veamos primero la ciudadanía de Israel. Aunque aquí la ciudadanía de Israel no es la que importa, la terrenal, sino que apunta a una ciudadanía celestial. Y ahí es donde nosotros entramos y recibimos el beneficio de ser parte de la familia de Dios. Pero sin Cristo, esta era la triste situación. Estábamos alejados del cielo. Y aparte de estar alejados del cielo, de todas las bendiciones que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Israel, a David, todas esas promesas maravillosas de bendición, presentes y futuras, éramos excluidos por ser gentiles incircuncisos. Pero no tanto eso. Lo peor era estar sin Cristo. Porque aquí, esta posición no solamente se aplica al gentil, sino también a ¿quién? A los mismos judíos. Lo otro nada más a los gentiles se nos aplicaba. Pero ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el nuevo plan divino, el cumplimiento del plan divino, tanto el judío como el gentil delante de Dios eran igual. Por lo tanto, al venir Cristo,
los judíos ya no tenían ese derecho de ciudadanía al cielo por la razón de que tenían que rendir sus vidas también y creer en el Mesías Jesucristo. Entonces el judío, al rechazar a Cristo, también los excluía de la ciudadanía del cielo y de los pactos, de las promesas de Dios para con el pueblo, para con lo que Dios les dio. ¿Se acuerda lo que dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino, a lo suyo vino, a lo suyo, o sea, lo que él creó. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Mas los que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya los judíos quedan al mismo nivel del gentil. Ambos pueblos necesitaban a Cristo para llegar al cielo. Ya no era un privilegio para el judío, porque ya al rechazar a Cristo, ellos estaban al mismo nivel de incircuncisos, quizás no la carne, pero en el corazón eran unos incircuncisos, eran unos pervertidos, unos pecadores, alejados de Dios y de todas sus promesas. Por eso, al mismo nivel. Por eso el que entrega su vida a Cristo, no importa si es judío o gentil, delante de Dios somos iguales. Ya no hay preferencias. Ya el judío no tiene más derecho que nosotros. Si el judío no acepta a Cristo y usted y yo como gentil aceptamos a Cristo, ¿sabía que tenemos más derecho que ellos? Y si un judío muere en pecado, no se va al cielo. Tiene que entregar su vida a Cristo también para entrar al cielo. Antes no era así. En el antiguo pacto, el judío que era judío tenía la oportunidad, la ventaja de obedecer lo más que pudiera los 10 mandamientos y llegaba al cielo. Ahora no son suficientes cumplir con los 10 mandamientos. Tiene que el judío, como todo gentil, entregar su vida a Jesucristo para poder llegar al cielo. Por eso, esa era la situación, la vida sin Cristo. Y miren cómo estábamos esta vida sin Cristo. Esta situación tenía como resultado sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. ¿Para quiénes? ¿Para los gentiles solamente? No. También para los judíos. Para todo ser humano que no está en Cristo, no tiene esperanza y no tiene a Dios en su vida. Por eso es de suma importancia valorizar que nosotros tenemos una bendición de tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, aquí viene lo mejor. Esta era la vida sin Cristo. Incircuncisos, pervertidos, alejados, marginados, sin esperanza, sin Dios, sin disfrutar de las bendiciones, de las promesas de Dios. Pero todo eso cambia gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el versículo 13 nos presenta esta verdad sublime. Por medio de Jesucristo estamos cercanos a Dios. Amén. La palabra cercano no significa nada más de distancia, porque en sí, físicamente estamos cerca de Dios, para nada. Físicamente hablando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su trono? En el tercer cielo. ¿Cuánta distancia está el tercer cielo? Aquí a donde nosotros estamos. Pues nomás mire aquí el techo, vamos a decir que hay ¿cuántos metros o pies? Sus 20, ¿verdad? ¿Y podemos alcanzar el techo? No. Ahora después de ese techo, ¿qué sigue? El cielo, donde las aves, los aviones vuelan, las nubes, y después de eso es otro cielo, el segundo cielo, que es el atmosférico, no, es el astronómico, donde están todos los planetas, las estrellas, las galaxias, que eso es algo enorme, que nuestra mente nunca va a entender. Y después del segundo cielo, a millones y millones, trillones de distancia, de millas, que nadie puede llegar a ese lugar físicamente hablando. Está el trono
¿Físicamente estamos cerca de Dios? Para nada. Pero aquí no estamos hablando de esa cercanía física, sino es algo espiritual. Cercanos a Dios significa que estamos del lado de Dios, que estamos del bando de Dios, que somos familia con Él. Esa es la cercanía. La cercanía no solamente es física, sino también espiritual, emocional. Muchos de nosotros tenemos gente cercana a nosotros, que son quienes, nuestra familia. Cercana a mí, aparte de mi esposa y de mis hijos, pues es mi mamá. Y mi mamá no está aquí, está en Phoenix, Arizona, pero yo tengo una cercanía con ella. ¿Por qué? ¿Cómo tengo una cercanía con ella? Por la comunión que yo tengo con ella. ¿Y cuál es esa comunión? Llamarle frecuentemente, platicar, saber cómo está. Esa es la cercanía. Aunque sea mi familia, pero yo no me comunico con ella, no tendría una cercanía. ¿Me explico? Amén. No importa la distancia, ahí está cercanía. A eso se refiere. Y vamos a ver por qué. Ahora, por medio de Jesucristo estamos cercanos a Dios. Dice, mas esta gracia maravillosa nos da una nueva posición. ¿Cuál era la otra posición? De miseria, de derrota, desprotegidos, incircuncisos, pervertidos, como usted quiera llamar. Pero ahora, nos dice el versículo 13, o enfatiza la primera parte, pero ahora, esa es la diferencia, en Cristo, en Cristo. Esa sola palabrita, en, denota tantas cosas, atribuye tantas cosas. Porque mire, ahora en Cristo, como quiera mencionarlo, significa que estamos dentro de la voluntad, la bendición, la protección, la cobertura ¿de quién? De Cristo. Somos rociados, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo, ese en, como le digo, tiene mucha autoridad, mucho valor, mucho poder, que determina que aquel que en se le aplica es una persona bendecida. En Cristo. Ahora, ¿qué sucede en Cristo? Ahora que estamos en Cristo, podemos decir que aunque cuando en otro tiempo atrás estábamos lejos, ahora hemos sido cercanos. Porque dice el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Una cercanía. Cercanos a la presencia de Dios. ¿Se acuerda del templo, verdad? ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? El sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Y ay de aquel sacerdote si estaba en pecado. ¿Se acuerda que ya mencionamos que le ataban una soga, un lazo? O como vimos allá, una riata en la pierna. Y con una campanita. Y entonces mientras él estaba, la gente esperando que él hiciera sus oficios. Se oía la campanita, para aquí, para allá. ¿O cómo se hace? ¿Cómo dice la campana? ¿Quién sabe? Por si se burlan de mi imitación, pues a ver si la puedo hacer mejor. No es lo que toca arriba, ¿no? Cuando esa campanita dejaba de sonar por un buen tiempo, ¿qué había pasado? Ya el sacerdote había quedado, ya había soltado. Entonces ya con la misma soga, para ellos no pecar, ¿no? Lo jalaba. Moría. Si no era digno de estar en él, lugar santísimo. Pues el lugar santísimo, vamos a decir que los templos están figurados como era el templo. Lugar santísimo, lugar santo, el atrio y así seguía. Ahora, nadie podía entrar. Podían entrar al lugar santo, pero también tenían que tener mucho cuidado los sacerdotes. ¿Ya ve cuando los hijos de Aarón entraron tomados?
Se envió fuego del cielo y murieron. No podían entrar a haber tomado jugo de uva, y menos el fermentado, el vino. Tenía que haber una consagración total. Imagínense si hoy en día Dios aplicara la misma regla. A ver, otra vez, imagínense si hoy día Dios aplicara la misma regla. Ya no estaríamos aquí. Todos hubiéramos caído muertos, fulminados, quemados, no sé, chicharrados. No creo que Dios descendiera por el cielo, porque entonces iba a quemar la soga y ¿cómo le van a sacar? Nadie se iba a atrever a entrar. Y más después de este castigo que Dios realizaba. Entonces, esa era la situación. No se podía acercar a la presencia de Dios, porque ahí la presencia de Dios, el arca que estaba en el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios. Aunque Dios estaba en su trono, Dios representaba su presencia ahí. Era algo sagrado, algo especial, donde la gloria de Dios descendía frecuentemente. Como dicen unos, la gloria chiquina de Dios, ¿verdad? O sea, algo tan especial. Era algo tan sublime, temerario, escalabroso, porque imagínense, ¿quién iba a poder entrar? Entonces, por esa razón, no había cercanía a Dios. Pero, esos pero ahora sí son buenos. Pero, ¿qué pasa? No, aquí el pero es bueno. Pero, gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar a la presencia de Dios. Amén, amén. El velo se rasgó, como decía el canto. El velo se rasgó, no de arriba abajo, porque si se hubiera rasgado de arriba abajo, hubieran dicho el hombre lo rasgó. No, se rasgó de arriba hacia abajo, mirando Dios su desaprobación y abriendo el camino, gracias a Jesús, para entrar a su presencia. Ahora, ¿qué hace posible esta bendición? Nosotros en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre maravillosa de Jesús. Amén. Por la obra de la cruz del Calvario de nuestro amado y Señor Jesús, nos acercamos por su sangre a la presencia de Dios. Amén. Ahora yo puedo entrar al lugar santísimo cuando tengo la sangre de Cristo rociada sobre mí. Si yo no tuviera la sangre rociada de Jesucristo sobre mí, cada vez que me acercara a Dios podría yo morir. Pero gracias a esa sangre me santifica, me purifica y me presenta santo delante de Dios. Por eso es por esa sangre que yo puedo entrar todo el tiempo que yo quiera a la misma presencia del Padre Celestial. A la misma presencia, aunque Dios esté a esa distancia. En el tercer cielo, cuando usted y yo clamamos al Padre en el nombre maravilloso de Jesús, nos transportamos espiritualmente hablando al trono de Dios, al trono de la majestad en las alturas. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de esta sangre. Esta sangre eterna. ¿Sabe por qué es eterna? Porque nunca deja de tener el poder. Es eterna porque siempre va a estar ahí. Y también poderosa, porque puede limpiar y perdonar cualquier pecado. Eficaz, porque cuando una persona se arrepiente de corazón, esa sangre lo purifica, lo santifica completamente. Dios no hace la sobra a mitad. Dios la hace completa. Pero ¿qué pasa con una persona que dice haber aceptado a Cristo y no cambia? Es porque no hubo una conversión genuina. Porque cuando hay una conversión genuina, la persona cambia. ¿Por qué? Cambia. Si no ha cambiado, o cambió en ese momento, puede ser que después permitió que la carne, el diablo, los demonios lo guiaran a pecar más. Porque hay mucha gente. Acuérdese cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ese espíritu inmundo anda en lugares remotos buscando una nueva
morada y no la encuentra. ¿Y qué dice? A mí me gustaba ese templecito que tenía allá. Me trataba bien, como yo hacía lo que yo quería. Voy a ver si hay oportunidad. Y cuando regresa y encuentra a la persona, su antiguo templo morada, lo encuentra limpio, adornado, y eso no es malo. Lo peor es que lo encuentra vacío. O sea, la persona fue libre, la persona fue salva, pero no llenó ese vacío con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces eso hace que este demonio vuelva a tomar control de esa persona y su estado vuelve a ser 7 veces peor. Porque este demonio no es egoísta. Invita a sus mejores amigos. Otros 7 demonios peores que y dicen, vénganse, este está bueno para hacerlo como nosotros queramos. Y vuelven, entran 7 demonios y el estado de esa persona se vuelve 7 veces peor que antes. Una persona que acepta a Cristo y no cuida de buscar de Él, de consagrarse a Él, de orar, de leer la Biblia, puede estar en un peligro de una vez más caer en el pecado y dejar de ser hijo de Dios. Por eso tenemos que asegurar que cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona que está en Cristo, los demonios no pueden tocar. El problema es que muchas veces esa persona no se dejó llenar o no dejó que el Espíritu Santo entrara en él, porque el Espíritu Santo no va a entrar a la fuerza. Dicen que el Espíritu Santo es un caballero. Él entra cuando se lo permiten voluntariamente. Él no entra forzado. Imagínense, si Él quisiera, Él podría entrar en todos y cambiarlos a la fuerza. Pero eso no hace Dios. Eso no hace el Espíritu Santo. Por eso muchas personas que dicen se convierten a Cristo y después vuelven a caer, es que no dejaron entrar al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra, la vida de aquella persona cambia. Se ven frutos. Pues Jesús enseñó, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? ¿Quién tiene al Espíritu Santo y quién no tiene al Espíritu Santo? Pero hablando de todo esto lo debemos, nos beneficiamos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué éramos antes, incluyendo? ¿Qué éramos antes? Todo lo que usted ha dicho. Y quizás un poquito peor, o más peor. O como decimos nosotros los mexicanos, bien mucho pecadores. Sí, así entiende usted más la magnitud de lo, ¿verdad? Es que son palabras que enfatizan más de lo común, ¿verdad? Si usted no me dice mucho, no, si me dice bien mucho. A ver si no entiende lo mucho, ¿verdad? Nos critican por eso. Tan bonito que se oye bien mucho. El punto es que sin Cristo estamos bien perdidos. Sin Cristo, bien mucho perdidos. No, ya no se oye gramaticalmente, no concuerda, ¿no? Estábamos mal. Gentiles, incircuncisos, pervertidos, pecadores, desprotegidos, alejados de Dios, bajo la mira de la ira de Dios que en cualquier momento podía caer sobre nosotros, que si moríamos nos reservaba Dios en el infierno y ya cuando se cumplía el tiempo de todo nos pasaba al lago de fuego, porque el infierno es la antesala del lago de fuego. Hoy en día los que mueren sin Cristo en pecados están en el infierno. Allí es la espera, ahí los tienen guardados en sufrimiento para después ser lanzados al lago de fuego. Esa era nuestra situación. Ese era nuestro destino. Ese era nuestro futuro.
Pero Dios en su gran misericordia que nos amó, su grande amor, proveyó un escape, proveyó una solución, proveyó un camino, proveyó una bendición, que a través de Jesucristo y su sangre preciosa podemos nosotros entrar a la presencia de Dios. Y si nos mantenemos firmes en Él, en Cristo Jesús, sirviéndole, adorándole, glorificándole, haciendo su voluntad, sabemos que un día estaremos con Él en el cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios, porque eso es lo que hace la sangre preciosa de Jesús. ¿Y para quiénes? ¿Nomás para los judíos? No. Para todos. ¿Se acuerda Apocalipsis? Amén. De todo pueblo, linaje, lengua y nación. Todo aquel que entrega su vida a Jesucristo y lo confiesa como Señor, Él está en Cristo y tiene esta bendición. Por eso, por medio de Cristo, estamos cerca de Dios. Estamos cerca de Dios. Amén. Amén, Que Dios nos amén. ayude a mantenernos en Cristo para que de esa manera podamos disfrutar de la bendición. Amén. Posiblemente usted no esté en una posición como otras personas lo están. Quizás su estatus legal no es como otros. Su estatus económico no es como otros. Su estatus en la familia, su relación matrimonial no es como otros. Pero si usted tiene a Cristo, usted está en Cristo. Eso es lo mejor. Eso es una bendición. Como dice el canto de esta hermanita, no sé cómo, tiene un nombre complicado, que decía, ¿de qué me sirve? Dices, si yo tengo a Cristo, que lo perdió todo, pero si yo tengo a Cristo, lo tengo. No importa si tenemos esto o lo que otros tienen, pero Cristo es lo mejor, Cristo es lo maravilloso, Cristo es la bendición, Cristo nos hace ricos, somos millonarios en Cristo. Amén, amén. Lo demás se debe conseguir, se debe tener, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es estar en Cristo. ¿De qué nos sirve tener legalización? ¿De qué nos sirve tener dinero? ¿De qué nos sirve tener salud si no tenemos a Cristo? Pero si nos hace falta en esas tres cosas o más y tenemos a Cristo, somos más que bendecidos. Porque tenemos todo. Amén. ¿Cuántos años vamos a vivir en esta tierra? Algunos de ustedes yo creo que le van a llegar a los 100. No. Otros de nosotros quizás si no llegamos a los 100, pues cuando menos a los 97. Sí, ya, pero ahí me quedé ya, 97. No, es que para qué ser egoísta que 100, ¿verdad? Ya con 97. No digo 96 ni 98 porque 97 es el número perfecto. Tampoco me gusta 87. Menos 77, menos 67, menos 57. 97. Hasta ahí. Ve. ¿Cuánto vamos a vivir en esta tierra? No más de 100 años. Así como vamos, ¿cuántos creen que van a vivir 100 años? Yo antes creía, pero dije, no, 97 está bien. Muchos, hay unos que viven, ya andan en los 80s. Otros que nos miramos como si tuviéramos 80. Pero no vamos a llegar a ese año. Pero toda la eternidad, millones y millones de años, los vamos a vivir para los hijos de Dios, para los que estamos en Cristo. ¿Dónde los vamos a vivir? En el cielo. Amén. En el cielo. Amén, amén. El tiempo pasa. Mire, ya estamos en marzo. Ya andamos en cierta edad. Cuando menos acordemos, ya vamos a andar en otro año más. Y así pasa, el tiempo pasa rápido, rápido, rápido. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Y que ese tiempo sea en el Señor Jesús. Que ese tiempo sea haciendo productivos para Él. Que ese tiempo sea obedeciéndole a Él. Que ese tiempo sea agradándole a Él. Haga lo que tenga que hacer. Porque hay que trabajar, hay que comer, hay que arreglarse, hay que hacer planes, hay que hacer muchas cosas. Pero lo más importante es obedecer a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque vendrán los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Viva ahorita en Cristo. Y cuando llegan los años viejos, cuando llegue a la edad avanzada,
usted puede decir con gozo, gracias Señor, porque hasta aquí me has permitido llegar. Por eso cada año que Dios nos da, cada día que Dios nos da, debemos dar gracias a Dios por él. Y gracias a todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Hay un canto que nos vamos a preparar para participar de la Santa Comunión. Todos aquellos que van a participar de ello, vayan pasando, por favor, mientras